Hola a todos y bienvenidos nuevamente a un episodio del podcast de Caracas Crítica. Feliz año 2024 y el día de hoy estoy con Ernesto. Saludos, ¿qué tal, Jan? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal todo? Feliz año. ¿Cómo te recibió este año nuevo? Feliz año, Jan. Bueno, bastante bien, calmado, apacible. Y bueno, lo he disfrutado leyendo manga, leyendo alguna que otra cosita y bueno, trabajando. ¿Qué manga estás ¿Y tú? leyendo? El de Jujutsu Kaisen. ¿Ya estás al día? Yo también, yo ya estoy al día y es una locura. Sí, yo estoy al día también, es Qué una locura, locura. qué locura. Lo que falta es que nos pongamos a decir spoilers en este capítulo del podcast, pero no lo vamos a hacer porque el contenido es otro. Exacto. O terminemos hablando de la antología en Jujutsu Kaisen o algo así. Eso sería muy cool, muy cool. Pero el día de hoy no nos toca lamentablemente ese tema, sino vamos a continuar un episodio que hicimos ya hace unos años, que es el episodio de Conversaciones Filosóficas Random. Sería la segunda iteración de ese episodio donde Ernesto y yo vamos a estar conversando, teniendo un diálogo sobre distintos temas filosóficos, políticos, de reflexión, y vamos a dar eso, nuestra opinión, y vamos a decir qué nos parece cada uno de estos temas. Van a ser distintos temas, distintos tópicos, de los cuales vamos a estar hablando. Entonces, Ernesto, ¿estás preparado? Sí, bastante. Vale. Entonces, la primera cuestión que quería traer a colación es cuáles son o cuál es el autor de filosofía o de ficción o lo que sea. Puede ser también autor de Twitter o de blogs o de páginas web que más detestas, que más odias. Wow, ok, es una pregunta amplia porque no me lo imaginaba de esa forma, ¿no? O sea, puedo hablar de personas vivas, de personas de redes sociales. Sí, de lo que quieras. Bueno, hay una figura que sí que no me gusta mucho, no me gusta para nada, tampoco conozco del todo, y es Rusarín, Diego ¿sabes? Rusarín, sí, el mexicanito Diego, que se cree filósofo. exacto, es que se cree filósofo, Sí, y es terrible, porque te habla de unas cosas súper locas, te quiere siempre hablar de cómo el capitalismo destruye a la sociedad, etcétera. O sea, son temas que sí son filosóficos, pero la forma en que los abordas son tan mal, sí, es que el tipo yo creo que él tiene una, creo que es graduado de marketing, algo así, no sé. O sea, a mí me sorprende mucho la capacidad retórica que tiene. El tipo habla increíble, tiene una fluidez al sí, hablar habla muy bien. increíble. Y es eso, los temas que toca son buenos, pero concuerdo contigo, el tipo no, siento que utiliza palabras muy rimbombantes para hacerse el intelectual cuando en realidad no tiene ni idea de lo que está hablando. Sí, yo recuerdo que vi un video de él sobre Venezuela. Él visitó Venezuela y estaba hablando de este libro sobre la transmodernidad. No me acuerdo bien el título. Metamodernidad. Metamodernidad. Y tú lo escuchabas hablar de Venezuela y tú decías, lo que te está diciendo es pura propaganda. Y es una propaganda con una línea bien marcada. Y es como, cónchale, o sea, es un patán con plata, con personas que le financian sus videos. Y bueno, por eso es que tiene éxito. ¿No? Y también yo me he dado cuenta que el tipo como que no sabe mantener una posición, porque claro, él se rodea de mucha gente, y de este tipo de gente es, por ejemplo, Santiago Armesilla, que también es Ujú. otro patán, en verdad. O sea, y Sí, no critico su conocimiento del marxismo, ese es el tipo en español que más sabe de Marx, ok, te lo doy, pero tampoco das pa' mucho. Se junta con Ernesto Castro, que bueno, Ernesto Castro, ahí, no lo odio, pero tampoco soy devoto a él. Y Nahuel, exacto. Nahuel, apellido no recuerdo, de Instagram, Charlas de Filosofía, creo que se llama, que él también tiene sus controversias y tal. Pero entonces se rodea con este tipo de gente, su primo o su hermano también es filósofo, pero luego cuando se rodea con gente internacional, ahí tú te das cuenta la carencia que tiene. Por ejemplo, él participó hace poco en un podcast del canal de YouTube de Plastic Pills, donde hablaron de la Ok. metamodernidad. Y es interesante porque él llegó al podcast diciendo, bueno, aquí les traigo este proyecto, metamodernidad, me parece súper interesante y tal. Y todos los chamos del podcast, que son canadienses, decían Sí. la metamodernidad es una basura, y ahí Diego Rusarín que, bueno, sí, tienes razón, la metamodernidad, que chimbo y tal. Entonces, ¿cómo vienes a decir, todo entusiasmado, mira, metamodernidad y tal?
y luego cuando te cambian la seña, tú también la cambias, porque no puedes discutir algo. Porque es eso, no discute con esa gente, pero luego tú le traes a Y conocer a otra está persona. exacto. Ujú. Y no está al tanto en el sentido de que no puede mantener una conversación como más profesional, ¿no? Porque no necesariamente uno tiene que dar su brazo a torcer y aún así ser coherente. Pero bueno, Exacto, él pierde es muchísimo la caso. coherencia. Pero sí, esto no, Sí. este episodio no es un hate a Diego Rusarín. En lo personal, a mí me desagrada, o sea, yo dejo de consumir su contenido, no me gusta para nada. Sí. ¿Tendrás algún otro autor que detestas? ¿Alguna otra persona, escritor? Bueno, más que un autor en particular, creo que es cierta actitud filosófica que se ve en la cotidianidad, por así decirlo, Ujú. y tiene que ver con autores como Cioran o Schopenhauer. Ok, pesimistas. Sí, hablo de actitud porque es eso, es como es una actitud de pesimismo filosófico que suele ser bastante superficial y bueno, no es tampoco muy interesante ni productivo. ¿Sabes qué? Hace Pero bueno, poco, sí que me choca un poquito. Ujú, ¿sabes qué? Hace poco Diego, nuestro amigo Diego, ujú. me mandó un artículo donde habla de que Emil Cioran no es filósofo, sino un hombre lobo. Una cuestión loquísima, porque el tipo no busca sistema ni destruir sistema ni nada, sino hablar. Yo de Cioran no he leído mucho, pero es eso, es muy extraño. Como que no te lleva a ningún sitio. Mm, entiendo. Bueno, esa idea de que lo que hace es hablar me parece llamativo porque un escritor o un filósofo no necesariamente tiene que buscar a un sistema ni nada. Creo que la propia idea de hablar y dejarse hablar por otros está muy interesante a nivel filosófico. Pero ese pesimismo continuo en esos textos de Cioran o en autores como Schopenhauer sí que no me gusta. Y son como muy redundantes, ¿no? O sea, lees unos 3 textos y ya lo demás es un poco lo mismo. Entiendo. Para mí no es Ajá. un autor, sino un tipo de persona que yo de pana detesto. Y son ¿cómo se llama? Es la gente en Twitter que cree que por hacer un hilo en Twitter tiene la razón. O sea, no sé si me explico. Es como que hay mucha gente en Twitter y en redes sociales que por publicar un post en Instagram muy largo, creen que ya han hecho trabajo filosófico o creen que han hecho trabajo de historiador, etcétera. Y es como que estás seguro que en la forma Twitter vas a poder encontrar algo que no sea justamente la reproducción de ese contenido para tener más vistas y más likes. No sé, ese como que estereotipo de filósofo tuitero, pero no en el sentido cónchale, no en el sentido general, sino ese tipo de filósofo que agarra y que, bueno, es que Marx y entonces llega otro y le escribe, eres un tonto, y se lo toma a pecho y pa. Eh, Eso a mí, no sé, me molesta. Es como una reproducción de polémica, Ujú. porque es eso, o sea, tú puedes escribir un hilo muy largo con una posición muy marcada y eso te va a generar muchos likes o muchas vistas precisamente por la posición y lo contundente del discurso, pero es eso, es prestarse a la polémica y bueno, no necesariamente uno aprende o encuentra cosas filosóficamente llamativas en esas cosas. Sí, Y recuerdo este tipo de pelo largo, que se me olvida el nombre, que justamente tuiteó sobre Heidegger. Puso Armesilla. Heidegger, Armesilla, puso Heidegger es una basura, no desarrollo. ¿Ves? Y es ese cinismo de no desarrollo y ya, y lo digo y punto, y no hay conversación. Es como, bueno, puro juego de polémica en Twitter, que es muy estúpido y también muy chocante. Pero bueno, hay quienes se prestan y disfrutan de eso, y bueno, hay otros que tienen otras actitudes. Y otra figura que a mí también me odio demasiado es el influencer intelectual. Esa figura de pana no la soporto. Porque Ok. hay muchos intelectuales que hacen su labor y hacen una buena labor, pero ya cuando pasan de escribir libros a hacer manuales de cómo utilizar bien un semáforo, cómo prestar bien atención bien a un semáforo, y hacen ese tipo de Ah, videos, ya entendiste, ¿no? yo te entiendo. Bueno, Sí. ese tipo de personas es como que, ok, ¿por qué? O sea,
tu voz de intelectual, y bueno, esto también puede entrar en un tema que vamos a hablar más adelante, no te da el derecho a ti de ser influencer, por así decirlo, o esa plataforma, no sé, es como utilizan su plataforma para subir de estatus en las redes sociales, abandonando un poco su faceta intelectual, pero al mismo tiempo utilizándola para seguir subiendo de estatus. O sea, ya no importan los libros que escribí, sino soy escritor. Ya no importa Exacto. libros o lo que yo pude producir, sino soy productor. Y ahorita estoy en canales de radio o lanzo tweets y creo que mis tweets, y es eso, y vuelvo al anterior, siento que mis tweets tienen importancia en lo que piensan los demás, cuando en realidad no es necesariamente así. O sea, hay muchos de estos Sí, intelectuales que se creen influencers que hablan burradas en redes sociales y es eso, son burros de redes sociales. sí, yo creo que sobre todo en Venezuela, o bueno, particularmente en Venezuela porque es lo que vivimos, em, cuando está esta licencia o esta categoría intelectual de por medio, siempre pasa que se presta para que puedas decir lo que quieras. Y es eso, es decir lo que quieras, es hablar por hablar, sin necesariamente decir mayor cosa. Y creo que pasa mucho. Hay figuras públicas en los medios de comunicación o en diferentes ámbitos académicos, pero también públicos, que tienen esta categoría de intelectuales y cuando los escuchas con mayor atención te das cuenta de que tendrán una buena formación, por ejemplo, en algunas aristas. Uno piensa en las ciencias políticas, en la historia, que es lo más popular en Venezuela, en mi opinión, en el ámbito público. O sea, uno piensa en un intelectual venezolano y piensa en alguien que te va a hablar de política o te va a hablar de historia, o las dos, y eso también me molesta un poquito. Pero es eso, más allá de cierto ámbito de sapiencia, te das cuenta de que eso, es como una especie de, de guía espiritual eh, de lo básico, que de nuevo caen en unos lugares comunes muy chimbos, muy simples, que bueno, son muy tediosos. Y lo malo es que tiene mucha receptividad para cierto. Sí, también porque buscan profundidad en una forma que no les garantiza profundidad y asumen una posición de profundidad simplemente para demostrar algo que capaz ni tienen. Pero bueno, ya estamos aquí lanzando, me encantó esta pregunta porque lanzamos muchísima basura a la gente Hate. que nos cae mal, muchísimo. Entonces vamos a pasar al Sí, siguiente, el siguiente tópico. Este tema es, ¿crees que existe un cambio de paradigma filosófico pronto? Y ya te digo a qué me refiero. Voy a hacer un pequeño preámbulo. Desde el siglo XX tenemos esto que se llama el giro lingüístico, que es este vuelco o esta nueva forma de interpretar la realidad a partir de los problemas del lenguaje. Este giro lingüístico fue muy importante a principios del siglo XX, sobre todo en autores como Heidegger y continuaba en Gadamer, pero incluso también en la tradición angloamericana con Wittgenstein, entre otros analíticos. Y eso básicamente pobló la filosofía del siglo XX. En el siglo XXI entramos a nuevas problemáticas que a su vez traen nuevas funciones o nuevos paradigmas aparentes. Tenemos el caso, por ejemplo, de la escuela de Lukiana, de donde viene Zizek, Supagnik, pero incluso también autores americanos que toman esas mismas ideas como Ian McGowan o Adrian Johnston, que básicamente realizan una síntesis entre Hegel y el psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis lacaniano. Pero también tenemos otras corrientes como este realismo especulativo, que serían autores como Maurizio Ferraris, Ian Graham o incluso Quentin Millard-Sauss, donde intentan ujú, recuperar este nuevo realismo en la filosofía. Pero también están otras corrientes como el giro pictórico, que lo leí hace poco. Entonces, hago esta pregunta para ver qué opinas tú, porque siento, en lo personal, que estos paradigmas siguen siendo o siguen respondiendo a un paradigma más grande que es el del giro lingüístico. O sea, siento que el cambio o esta vía lingüística de acceso a estos problemas filosóficos o la propia filosofía como parte de este problema lingüístico sigue teniendo muchísima importancia, incluso que han tomado autores como Hegel, como Kant, para tomar y tener también como hacerlos formar parte de esta corriente.
y que filosofías como el nuevo realismo o el realismo especulativo o incluso la propia escuela de Lupiana no terminan nunca de desprenderse, siendo incluso esta escuela de Zizek parte también de este giro lingüístico que depende de una hermenéutica filosófica para realizar su labor de filosofía. Entonces, bajo esta premisa, ¿consideras, Ernesto, que existiría o puede existir un cambio de paradigma filosófico pronto? Porque así como vino el giro lingüístico, se puede ir. Así como Foucault dice que hay distintos epistemes, bueno, eso puede ir cambiando a medida que avanza la historia. Pero se ve que hay un cambio o consideras que todavía tenemos estas cuestiones. ¿Qué opinas? Bueno, creo que es una pregunta muy buena, sobre todo por este preámbulo que creo que le da mucha claridad y también es un preámbulo que hace que la pregunta sea mucho más problemática y más profunda, más profunda. O sea, no es lo mismo preguntar por el cambio de un paradigma a comentarme sobre este montón de corrientes que me hacen caer en cuenta en muchos puntos muy interesantes. Creo que buena parte de la filosofía contemporánea, como tú muy bien dices, gira en torno al giro lingüístico, valga la redundancia. La atención al lenguaje y a la performatividad creo que son dos temas que están a la orden del día en la filosofía a nivel mundial. Son temas que personalmente me gustan. Em, y precisamente por eso creo que veo difícil algo así como una especie de paradigma radicalmente distinto en la actualidad. Algo como radicalmente distinto, algo, eso, completamente novedoso. A ver, no sabría responder uno, pero también creo que es muy interesante lo que plantea. Cuando uno piensa en la filosofía contemporánea, algo que me parece muy llamativo tiene que ver con la fenomenología. Uno pensaría, bueno, la fenomenología es una corriente que tal vez esto no es así, pero se queda atrás frente a corrientes como la postestructural. Pero justamente este año estuve leyendo unos textos de fenomenología que entran en un diálogo sumamente interesante con las críticas de otras corrientes como la postestructural, o por ejemplo que entran en diálogo con el giro o el elemento lingüístico en la filosofía de Heidegger. Y eso me parece muy interesante porque me doy cuenta de que en la actualidad hay unos debates filosóficos sumamente interesantes. Yo estaba leyendo a un autor que se llama Arnaud Barbaras, algo así es en francés, pues un nombre francés, que critica el sesgo lingüístico en la filosofía heideggeriana. Y eso es sumamente interesante. Y lo hace desde la fenomenología. Y entonces te ofrece una especie de lectura distinta desde la fenomenología para intentar superar este sesgo lingüístico en la filosofía heideggeriana, por ejemplo. Y tú dices, verga, qué interesante. Tú dices, cónchale, qué interesante ver este debate, o sea, este nivel de atención al detalle en muchos debates filosóficos. Entonces eso pudiera comentar. Y sí, yo creo que como tú dices, buena parte de la filosofía contemporánea bebe del giro lingüístico y de las temáticas afines, ¿no? La idea de texto o la explosión de la obra frente a la noción de textualidad y bueno, creo que son temas muy contemporáneos. Y también el tema de, por ejemplo, recuerdo el libro de Saunero que a ti te encanta, el de El lugar de los poetas, o sea, el espacio de lo político como el espacio de creación del lenguaje. Y eso me hace pensar de que, cónchale, todavía estamos en este punto. Y hay una frase que toma Jameson, creo que es de Nietzsche, que es que el lenguaje es esta casa prisión, donde no podemos escapar. Y es muy interesante que traigas el tema de la fenomenología, porque justamente yo quería traer el tema del marxismo. Siento que el marxismo ha sido la única corriente que se ha mantenido crítica a esta suerte de giro lingüístico. He escuchado muchísimos marxistas en redes sociales y en sus textos que critican como ideología estos análisis del lenguaje. Pero claro, luego llega Zizek que intenta colocar este marxismo y hacerlo en diálogo con el giro lingüístico, haciendo una especie de síntesis. Pero al mismo tiempo es como que, ok, pero igualmente existen marxistas que intentan escapar, por así decir, del lenguaje, intentando mostrar estructuras mucho más complejas y estructuras materiales supuestamente reales, donde sí hay que filosofar. Pero entonces allí entra el problema. Entonces, si esos son los problemas reales y justamente la filosofía entra a partir del lenguaje,
¿puede el lenguaje pensar en aquello que no es lenguaje? O sea, esas son preguntas que obviamente en este podcast yo no voy a responder. Pero es eso, o sea, todavía está el marxismo como esta vía crítica que incluso tiene más fuerza o más popularidad que este realismo especulativo. Y es interesante también el tema de la fenomenología, porque para nada la fenomenología es una corriente que se ha debilitado al pasar de los tiempos. Yo considero que la fenomenología sigue teniendo muchísima fuerza y relevancia. Análisis como los de Judith Butler siguen siendo análisis fenomenológicos. Hay gente que sigue haciendo fenomenología y fenomenología de distintas disciplinas. Y es interesante lo que tú mencionas del diálogo, pero también hay muchísimas personas que toman y reducen la fenomenología a meros procesos del lenguaje. Entonces volvemos otra vez al tema del giro lingüístico. En lo personal considero que es muy difícil ahora que cambie de paradigma, sobre todo porque también podemos pensar en la filosofía o esta forma de hacer filosofía como un síntoma de una realidad un poco más profunda. Aquí esto también entraría en muchísimos problemas, pero pensar que la filosofía cambie, siento que también tiene que ser necesaria la forma de que cambie aquello que produce la filosofía. Como dice Hegel, el ave de Minerva alza su vuelo al anochecer. Bueno, hay que esperar que pase el día para ver cómo la filosofía también emprende ese vuelo, ese nuevo vuelo o el mismo vuelo. Entonces, que existe un cambio de paradigma, yo en lo personal considero que no, que es muy difícil salir de este giro lingüístico. Pero eso no quita que si cambiamos algunas condiciones de cómo existimos, también nuestra forma de pensar también cambia. Yo este año justamente estuve leyendo varias lecturas de Zizek y creo que fue uno de los autores que me interesó este año, del que aprendí muchas cosas. Y sí, en las lecturas que he hecho de Zizek he visto pues esta vinculación entre marxismo y filosofía del lenguaje, ¿no? Y de hecho es lo que más me ha gustado de él. Entonces, por un lado, ese tópico me parece muy interesante y como tú dices, o sea, un cambio filosófico, un cambio en el paradigma de la filosofía contemporánea implica un cambio de aquello que produce, que hace posible la filosofía, ¿no? O sea, y pienso igual, ¿no? Uno piensa pues en las condiciones o los requerimientos en los que se afirma y se constituye la filosofía en la actualidad, ¿no? Es decir, el ámbito ultra académico e investigativo de la filosofía en la actualidad, ¿no? Si uno quiere pensar en condiciones entre comillas materiales, ¿no? Que hacen posible la filosofía como una labor investigativa universitaria, ¿no? Enclaustrada muchas veces. Bien, la siguiente pregunta, el siguiente tema que podemos discutir es la importancia e influencia del filósofo en la política. Desde Platón se ha tenido esta idea del filósofo como alguien que piensa la política y que piensa en la forma correcta de hacer política. Hoy en día sabemos que cada vez esta labor de una normatividad o una metafísica de la política se hace cada vez más difícil. Sin embargo, siempre existe esta figura del filósofo como aquel que guía a los políticos a su labor. Este tema lo escogí porque me recordó a una cuestión que hablamos en el grupo de lectura que tenemos aquí en Caracas, que se llama La Mesa de Arriba, que es esta idea de, por ejemplo, cuando Antonio Negri hablaba en Latinoamérica y hablaba de los procesos constituyentes como parte de su teoría, como aquello que está reflejado en su teoría. O incluso en el caso de Ceresole con Chávez, estos asesores que son al mismo tiempo filósofos. También uno pudiese pensar en la figura de Enrique Dussel como este filósofo que de la liberación, que incluso el mismo presidente Chávez mostró un libro de él en una cadena nacional. Y es interesante pensar entonces esta figura de cuál es la importancia y la influencia de estos filósofos en el actuar y en la acción política. ¿Sí tienen influencia o es simplemente una fachada? ¿O el filósofo tiene más poder de lo que él cree? Entonces, bueno, te lo arrojo, Ernesto. Bueno, creo que es un tema que me gusta mucho. Bueno, eso es verdad. En muchos contextos siempre se ha pensado en la figura del filósofo como una especie de consejero del rey. Y eso no sé si está bien, pero sí que en esta figura del filósofo como consejero hay una dimensión como prometeica de la labor filosófica.
y por tanto revolucionario, ¿no? O sea, el filósofo que que es capaz de ver un montón de cosas, no tal como el rey filósofo es capaz de ver más allá de la oscuridad de la caverna, y precisamente porque ve puede dictaminar, puede sugerir, puede organizar. Esa es una visión tal vez demasiado ilustrada de la labor filosófica, demasiado prometeica, demasiado eso, como moderna, en este sentido prometeico de la modernidad, como la época de las luces y de en la época en la que el hombre, en tanto ser racional, agarra las riendas de su destino, ¿no? Ese es como el estereotipo que se tiene de la ilustración. Y en este estereotipo moderno entra esta configuración del filósofo como una especie de consejero o como una especie de figura intelectual que es capaz de discriminar y actuar, ¿no? Entonces está esta primera lectura que a mí personalmente no me gusta, es la figura del filósofo intelectual, pero también partidista. Ah, y creo que existen otras formas de hacer política y de vincularse la política de la filosofía con la política. No sé cómo ves tú este tema. ¿Qué te parece? Obviamente tengo que hablar de Deleuze, porque no sería Ok, ok. yo si no hablo de Deleuze. Y comparto mucho lo que tú dices, porque tenemos esta figura del filósofo que guía, pero guía a una suerte de un ethos, o sea, guía para un comportarse, y una vez establecido es como que, ok, aquí está. Incluso puedo pensar en el propio Negri. Negri pensaba en su política como una política revolucionaria, que luego cuando ya se hizo política, por ejemplo, el poder constituyente, hoy en día podemos ver las consecuencias. Realmente eso fue lo que Negri quería hacer o decir. Entonces me gusta mucho lo que dice Deleuze. Y Deleuze habla, por ejemplo, de la filosofía como este acto de resistencia, que nunca está a favor del status quo. Por ejemplo, déjame vincularlo un poco con lo que Deleuze entiende por izquierda, por movimiento de izquierda. El movimiento de izquierda Ujú. siempre está ahí para fastidiar, siempre está ahí para criticar, siempre está ahí para construir algo nuevo, posibilidades nuevas, pero nunca para estar en gobierno, nunca para establecerse, porque una vez que se establece pierde su esencia, por así decirlo. O sea, tiene que estar ahí siempre para criticar y siempre para buscar nuevas formas, pero esas nuevas formas se van perdiendo y creando unas nuevas a medida que el tiempo pasa y los procesos políticos pasan. Entonces esta figura como el filósofo consejero, como The Hand en Game of Thrones, de verdad Ah, sí. me parece como una cuestión muy... Esto creo que te lo comenté una vez. Volvemos otra vez al sueño idílico de Platón del rey filósofo, de decir, mira, aquí está mi filosofía hecha carne. Y ajá, ¿qué pasó con Y Platón? poder ir a Siracusa, ¿sabes? Este sueño de hoy voy a ir a Siracusa y voy a aconsejar y tal, y bueno. Preso 2 veces y encarcelado y vendido como esclavo. Entonces, más que esta figura, considero que sí existe una importancia del filósofo en la política, pero no como consejero, sino como aguja que siempre está pisando o está pullando, pinchando allí en los lugares más incómodos. De esta Claro, figura no. que busca el disenso más que el consenso. Exacto. De hecho, este tema es muy interesante porque yo te lo comentaba hace poco, que siempre pasa que uno termina, a ver, yo creo en la incidencia filosófica en lo político y en lo cotidiano. Es decir, en la cita que siempre te comento, que siempre sale a resurgir de Hannah Arendt, la idea de que no es que existan pensamientos peligrosos eh, o unos inocentes, sino que el propio acto de pensar es en sí mismo una actividad peligrosa, el peligroso, está sujeto a un peligro, a una responsabilidad, el pensamiento. Esa es una cita de Arendt que me gusta mucho, que indica esta idea de que no existe neutralidad en el pensar filosófico. Y eso es muy interesante de ver. Uno piensa en autores como en Heidegger y el nazismo, o piensa en otro, por ejemplo, Robespierre y Rousseau, ¿no? El tema del contrato social y cómo en Rousseau hay un montón de lecturas críticas de Rousseau por el elemento supuestamente totalitario, abusivo, bueno, no abusivo, pero sí autoritario en la filosofía política de Rousseau. Ah, pero bueno, ahí entramos en el tema de los filósofos no son del todo responsables de los acontecimientos políticos,
Pero muchas veces, en muchas actividades cotidianas, la gente termina acusando al filósofo de la responsabilidad sobre ciertos acontecimientos políticos, ¿no? O sea, se le acusa a Marx de generar el comunismo, ¿me entiendes? Se acusa a Rousseau de que Rousseau fue el que terminó generando, o sea, la idea de que, por ejemplo, Robespierre es la expresión política de lo que en filosofía era Rousseau, ¿no? Estas vinculaciones. Y me parece que esas son lecturas muy problemáticas. Esto de acusar a la filosofía por los acontecimientos. Más bien los filósofos siempre están intentando comprender. Pero es distinto a esto, a acusar al filósofo por ejemplo, responsable. O, por ejemplo, la idea de que Nietzsche es el padre del nihilismo, es el responsable del nihilismo. Y es como, no. Pero aquí hay una cuestión que tú mismo lo dices. Creo que la tarea del filósofo no es tanto comprender, si en fin y al cabo todo comprender entra en ese peligro del pensar. O sea, está bien, el filósofo comprende, pero también el filósofo genera peligro, hace peligro. O sea, muestra estos Sí. espacios de peligro que hacen lucha contra algo que ya está establecido, porque si no, no meterían preso a los filósofos. Por ejemplo, cuando metieron preso a Negri, bueno, aunque a Negri lo metieron preso por temas políticos de terrorismo, en verdad. Pero, por ejemplo, cuando metieron preso a Gramsci, que literalmente era para, y esto no recuerdo si lo dijo un oficial o el juez, para que esa mente dejara de pensar. O sea, el filósofo comprende, pero también el filósofo hace peligro. Justamente eso que dices, porque creo que das en el clavo, o sea, con la idea. El filósofo comprende, pero la comprensión filosófica me parece que es eso, muestra siempre espacios de peligro, espacios para el peligro. El filósofo hace peligro. Yo creo que es una idea sumamente increíble, o sea, de verdad creo que es algo fascinante, es un tema sumamente fascinante. Pero también pasa lo contrario, precisamente porque la filosofía tiene esta dimensión peligrosa. Muchos análisis políticos tratan de irse a lo seguro. ¿Sabes? Yo siento que en el mundo contemporáneo es como una especie de hegemonía de ciertos discursos liberales y humanistas, que no es que sean falsos, pero creo que tratan de refugiarse en esta lógica en la cual cierto humanismo liberal carece de peligro o es inocente, ¿no? Que yo creo que en verdad no carecen de peligro, todo lo contrario. O sea, no hay nada más peligroso que una filosofía humanista de la normatividad. Porque ¿qué humano es aquel que estamos esperanzando? ¿El humano blanco que vive en Europa o en Estados Unidos? ¿O el humano que vive en una fábrica en Tailandia haciendo camisas todo el día? O sea, siento que estas filosofías liberales y humanistas son las más peligrosas, porque no toman conciencia del peligro de su actuar, de su pensamiento. O sea, todas estas doctrinas de, por ejemplo, el progreso que se ve algo como triunfal, es en realidad una máquina que lleva a la destrucción y al fascismo. O sea, estas filosofías que se consideran neutrales, estas filosofías que se consideran sin peligro, seguras, en su seguridad hacen peligro para otras personas. Y esto lo hablamos también en una charla que tuvimos en la Universidad Petropolitana sobre el Día de la Filosofía. O sea, ¿cuáles son los cuerpos que importan? ¿Cuáles son las víctimas que sí se pueden llorar? O sea, hablamos de una filosofía occidental que llora por las muertes en Israel, pero no llora por las muertes en Palestina. Entonces, esta filosofía occidental, que en teoría es la neutral, la correcta, la humanista, llora unos cuerpos y otros no. Entonces, en esta suerte de neutralidad, lo que en realidad se hace es una normatividad que siempre está sesgada y que es más peligrosa aún porque no se ha dado cuenta de lo peligrosa que es su acción. Exacto, porque en la típica bifurcación entre el terreno de la normalidad o de la verdad del discurso en cuestión, sea el caso del discurso liberal, el discurso humanista, ¿no? En el terreno de familiaridad de lo normal, que es este discurso, el análisis siempre es el análisis de la anormalidad y de los casos patológicos. Por ejemplo, en Venezuela yo siempre, me parece que está este tema
muy marcado el tema del populismo, los populismos, las figuras el militarismo, el tema de el hombre que quiere, ¿cómo es que se llama? El personalismo político, ¿no? O sea, desde el seno de de ciertos discursos humanistas y liberales, lo que se estudia es la anormalidad de estos casos patológicos, ¿no? El personalismo, el militarismo. Y es eso, entras en o sea, me parece que son temas sumamente interesantes, pero uno entra sin darse cuenta en esta lógica en la cual el propio investigador cree que por tener la posición que tiene y tener la mirada que tiene a lo político o a lo social, tiene un privilegio, que nunca es verdad. Tiene una neutralidad y ese privilegio de ser neutral o de, bueno, decir la verdad, pero que nunca es del todo así. Bien, este siguiente tema va vinculado al anterior, porque lo mencionaste, y es sobre Heidegger y el nazismo. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Crees que se debe seguir leyendo a Heidegger sabiendo sus implicaciones en el nazismo? Yo creo que sí, pero me gustaría saber qué opinas tú. O sea, esta pregunta me gusta mucho, quiero comentar bastante, pero ¿qué opinas tú de Heidegger? O sea, me gustaría también conocer qué respuesta tienes, ¿no? Bueno, ¿Se debería seguir leyendo Heidegger? bueno, tú sabías, en la universidad yo era heideggeriano. O sea, yo hice mi tesis sobre Heidegger y Ujú. mis investigaciones en seminarios sobre Heidegger y yo era Heidegger. Yo soy el Dasein. Pero a medida que iba avanzando en mis lecturas y sobre todo mi lectura de Theodor Adorno, empecé a alejarme mucho más de Heidegger y en mi tesis investigué muchísimo acerca de la relación de Heidegger y el nazismo y llegué a la conclusión básicamente de que o sea, la filosofía de Heidegger tiene un acento político muy marcado, implícito pero muy marcado, que justificaría de alguna manera acciones un poco fascistas. O sea, fácticamente Heidegger estuvo ligado al partido nazi realmente, e incluso hubo momentos, por ejemplo, con su discípulo Karl Lowitz, que estaban peleados justamente por ese tema, pero cuando Heidegger va a visitar por última vez a Lowitz, creo que fueron unos años después de la guerra, Heidegger lo visita con la cruz nazi, así como seña de provocación. Y a pesar de todo eso, yo considero que obviamente hay que leer a Heidegger. Obviamente hay que leer a Heidegger si quieres entender el siglo XX, si quieres entender el siglo XXI. Hay que leer a Heidegger. No se puede escapar. ¿Por qué? Porque si condenamos los textos de Heidegger a textos meramente nazis, se cancela y no llegamos a nada. Pero qué interesante entender a Heidegger como ese autor del pensamiento del ser, que ok, tiene cuestiones políticas, sí, pero critícalas después de leer a Heidegger. No critiques antes o sin haber leído a Heidegger. O sea, siento que igualmente en Heidegger hay cuestiones muy bellas que pueden y deben ser tomadas y que esa faceta del nazismo como que es como también el caso de Nietzsche y el nazismo. Sí, Que muchas personas dentro del fascismo y el nazismo toman a Nietzsche como figura, pero en realidad Nietzsche odiaba a los antisemitas. Es cuestión de encontrar una lectura que posibilite algo realmente nuevo, más allá de estas controversias. O sea, yo considero que a Heidegger hay que leerlo porque sí. sí, yo creo que la idea que tocamos en la pregunta anterior creo que se vincula muy bien con esta otra, y es que el filósofo siempre es una instancia de peligro. O sea, el filósofo en tanto este sujeto que se encarga de la reflexión, del pensar conceptos, ¿no? Y está ese elemento ambiguo en toda filosofía. Yo creo que uno, en Heidegger sí hay nazismo, sobre todo lo que se llama o se considera el segundo Heidegger, sí que hay elementos bastante eh, reactivos o conservadores. Pero aún así yo creo que es un filósofo sumamente genial en este sentido de que ofrece algo radicalmente nuevo. Yo creo que la reflexión que hace Heidegger sobre el Dasein, sobre la hermenéutica de la facticidad, son reflexiones sumamente originales. Justamente en clases estábamos comentando este tema sobre el nazismo en Heidegger y la profesora nos comentaba que
por ejemplo, en Ser y Tiempo es un texto bastante neutral. Es un texto con un método, ¿no? El método de la pregunta por el ser, ¿no? Que la pregunta por el ser implica el estudio sobre el ente que se pregunta por el ser, ¿no? Y a partir de ahí, Heidegger sigue, o sea, todo Ser y Tiempo es un texto muy, muy neutral en muchos aspectos. Pero justamente cuando Heidegger entra en el terreno de la temporalidad, o de la historia, perdón, de la historicidad del Dasein, allí uno entra en un terreno que es muy ambiguo, que es el de un Heidegger muy ambiguo. Y es el del Heidegger que se interesa no solamente por el carácter histórico del Dasein, ¿no? Del ser en cada caso mío, que es el Dasein, ¿no? El ser ahí, el ser que mora en el ahí, en el abierto del ahí, del ser, eso es lo que le interesa a Heidegger. Y eso suena bastante neutral, pero también está este desliz en el que Heidegger no solamente se interesa por esto, sino que cae en la pregunta por el nosotros. Y es el nosotros del pueblo, como pueblo histórico, ¿no? O sea, la historicidad del nosotros, del nosotros. Y ahí es cuando Heidegger entra en estos terrenos sumamente ambiguos que son bastante conservadores. Porque a Heidegger le interesa la pregunta por el ser del nosotros, que es el ser alemán. O sea, esa pregunta no es inocente. Para nada. No, exacto. Y ahí tú te das cuenta de que eso, Heidegger, yo me lo imagino como un xenófobo. Yo me lo imagino, o sea, muy chévere, un viejito muy inteligente y tal. Pero sí me imagino un Heidegger que tiene ese lado sumamente reprochable. Uno tiene los textos de Hölderlin, las aclaraciones de la poesía de Hölderlin, y uno puede leer, por ejemplo, un ensayo que se llama El regreso al hogar a los parientes. Es un ensayo que reflexiona sobre un poema de Hölderlin. Entonces está reflexionando sobre el regreso al hogar en Hölderlin, que es un poema. Y a partir de allí él dice, bueno, el regreso al hogar es el regreso a lo propio. Y la idea, ¿no? En Heidegger está esta idea de que la usía, la esencia, es también en griego equivalente o vinculada, en términos de acepción, a la propiedad, ¿no? O sea, la pregunta por la esencia de algo es la pregunta por la propiedad de algo. En estos términos. Ajá. Y entonces volver al hogar, volver a lo propio, a la esencia, tiene que ver con el volver a lo propio de la esencia del ser alemán. Y ahí tú dices, cónchale, esto es muy nazi, esto es muy conservador y bueno, y eso. Sí, George Steiner, en su libro Ujú. Ética del Pensamiento, habla justamente de esto, de que para Heidegger, los únicos idiomas que se pueden tomar el ser son el griego y el alemán. Entonces, es eso, es volver a la propiedad de un lenguaje que sí posibilita la comprensión del ser. Y el resto es no. O sea, creo que incluso fue el propio Heidegger que dijo que los franceses cuando piensan en alemán, porque no pueden, porque el francés no le da a pensar el ser. Entonces, es eso. Incluso creo que Heidegger en la esencia de la poesía habla del peligro de la poesía. Y es que para Heidegger, quien guía al pueblo es el poeta. Es aquel que está más cerca del ser. ¿Y quién también está cerca del ser? Los filósofos. El filósofo y el poeta guardan o son los guardianes de la morada del ser. Y aquí volvemos, como tú dices, a la pregunta anterior. Pareciera que aquel que puede guiar bien al pueblo a darle ese aliento de los dioses es el poeta y el filósofo. O el filósofo. Sí. Entonces aquí volvemos al tema otra vez platónico, ¿ok? O sea, es el filósofo rey, es el filósofo guía, es el filósofo pastor que lleva a través de ese aliento del ser, que se deja ser llevado por el ser, que habla en el Eraini, esta apropiación-expropiación, y el ser es hablado a través del filósofo o el Sí, poeta. exacto. De hecho, o sea, Nietzsche se dejó influenciar mucho por estas lecturas que también eran bastante bueno, no cotidianas, pero sí tenían cierto auge en su contexto que tenían que ver con el ocaso de Occidente. Y Nietzsche como esta figura premonitoria que habla del ocaso de Occidente, y lo que supone, por ejemplo, para Heidegger, esta esperanza de una aurora, un nuevo día,
una revolución espiritual de Europa. Entonces, para Heidegger eso es, para él el nazismo implica eso, ese destello de esa revolución posible, espiritual, no solo política. Y ahí te das cuenta de, bueno, la filosofía es peligrosa, estos hombres nunca hacen nada que no sea inocente. eh, y uno mismo, con los autores que maneja, con los temas que le interesan, puede, sin darse cuenta, entrar en terrenos sinuosos. O sea, incluso uno como estudiante o como entusiasta de la filosofía, uno también puede entrar en esos terrenos ambiguos. Justamente en Heidegger hay una idea que a mí personalmente me gusta mucho que tiene que ver con lo que es para Heidegger el morar poéticamente, que me parece muy lindo, ¿no? Él dice que el morar poéticamente tiene que ver con esta cercanía esencial con las cosas, esta atención esencial a las cosas en su cercanía. Y en Heidegger, por ejemplo, hay una reflexión muy profunda sobre lo que es el decir, la palabra decir, ¿no? Uno dice, bueno, uno puede hablar mucha tontería y no decir nada, ¿no? O sea, Heidegger siempre está reflexionando sobre el decir, está reflexionando sobre el decir poético, que tiene que ver con esta actitud de escucha atenta, ¿no? Dejarse decir por alguien o por algo. Y esa actitud, que es un poco pasiva, a mí me encanta, que es un concepto que me gusta mucho, esto del morar poético, que tiene que ver con el concepto de habitar heideggeriano. Y ahí tú te das cuenta de que Heidegger da para muchísimas cosas. Pero de nuevo, justamente lo que más me interesa de Heidegger está sumamente vinculado con el compromiso político de Heidegger. Y ahí te das cuenta, o sea, nadie nunca está en terreno seguro. Lo que tú hablas del nazismo como esta figura que posibilita esta nueva revolución del ser. Porque es eso. Yo estoy seguro, o espero en verdad, que Heidegger, aunque negó que él sabía nada de los campos de concentración, yo estoy seguro que Heidegger hubiese pensado que eso era horrible, lo condenaría. Porque él en el nazismo no buscaba una exterminación. Sí era un poquito fascista Heidegger, pero él lo que buscaba era esta nueva revolución que es una vuelta a la autenticidad del ser. Se ha perdido en Occidente, y él lo dice en su, tanto en el discurso de toma de rectorado, como en sus clases de introducción a la metafísica. En Occidente o estamos mal en Oriente, en Rusia, o estamos mal en Occidente, en Estados Unidos. Entonces necesitamos un tercer camino que sea esta vuelta a la esencia, algo más puro, algo más original. Y lo otro que tú dices que como aficionado o estudiante de la filosofía también ocurre, es que claro, no existe nadie más fascista y totalitario que un joven estudiando filosofía en su primer semestre leyendo a Platón. No hay nadie más autoritario que un estudiante de filosofía cuando está empezando. Y si sigues siendo autoritario o sigues pensando que existen ideas infinitas y totalitarias y los universales que deberían definir la realidad, sigue siendo totalitario y sigue siendo fascista. Entonces, si todavía lo eres y ya te estás graduado de filosofía o alguna carrera similar, revísate. Esto es nuestro consejo desde aquí. Es cierto. Uno cuando comienza la carrera, digo, cuando se empieza a profundizar uno en el ámbito de la filosofía, uno se vuelve muy fastidioso. O sea, es verdad, uno se pone muy... y es que, bueno, si no tienes una etapa existencialista, por ejemplo, tendrás otra etapa de otra corriente, pero igual de recalcitrante, ¿sabes? Es horrible. La filosofía aquí también actúa como ese farmacón, ese veneno medicina. Primero es veneno porque te llena la cabeza de ideas un poco estúpidas, por ejemplo, el existencialismo. Yo en lo personal, yo nunca tuve mi etapa existencialista. Heidegger no es existencialista y me caigo a golpes con el que diga que sí, pero sí tuve mi etapa de normatividad, pues. O sea, sí tuve esa etapa, pero al mismo tiempo es esa medicina, es ese veneno al principio, pero también es esa medicina que luego, mientras más vas leyendo y más vas profundizando, vas quemando etapas. Es cierto, o sea, totalmente es cierto. Es como un fármaco. Justamente con lo que dices de lo último que dijiste sobre Alemania y sobre... Uy, se me está olvidando el punto. Pero tiene que ver con que tanto en Heidegger como en Nietzsche hay ciertas ambigüedades que son problemáticas. Por ejemplo, en Nietzsche, en la segunda intempestiva, está esta lectura nazi de Nietzsche, o estas asimilaciones de Nietzsche como un nazi, como un fascista, etcétera.
pero que sí hay elementos bien raros. Por ejemplo, en La segunda intempestiva de Nietzsche está esta lectura contra el historicismo o contra la historiografía, mejor dicho. Es una lectura contra la historiografía y contra la labor del historiador, que lo que hace es como petrificar el ámbito de la voluptuosidad creativa, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la tesis de Nietzsche sobre la historia alemana? Pero también, ¿cuál es la tesis que retoma Heidegger de Nietzsche? Y esto es muy interesante. Esto lo leí en Lacoulabar, Philippe Lacoulabar, que es uno de estos autores que está obsesionado con Heidegger y con la dimensión política de Heidegger. ¿Y qué es lo que dice Lacoulabar? Tanto en Nietzsche, en La segunda intempestiva, como en Heidegger y en la forma en que Heidegger retoma Nietzsche, está esta idea de que Alemania carece de su ser propio. Y precisamente porque Alemania carece de su ser propio, de lo que se trata es de refundar el ser alemán. Entonces, ¿cuál es la lectura de Nietzsche? Que la vincula con Wagner. Que para refundar el ser alemán, lo que habría que imitar es la genialidad del griego. Y la genialidad del griego es la genialidad del trágico o de los presocráticos en Heidegger, ¿no? Es la imitación de lo inimitable, la actitud creativa, genial, ¿no? Del genio. Y de nuevo, esa lectura sonará muy bonita en una faz, pero tiene esta dimensión política fascista, pues. Y eso de refundación radical de la política y de la sociedad, que bueno, que se vincula explícitamente después o que tiene una repercusión que avala o se compromete con lo que después sería el nazismo. Vale, la última pregunta, o el último tema que vamos a discutir, es cómo describirías el panorama intelectual, o no solo filosófico, de Venezuela. Y yo aquí tengo mis opiniones fuertes, pero que, bueno, moriré por ellas. Y es que yo siento que el panorama intelectual en Venezuela tiene dos cosas. Primero, la necesidad de ser visto. O sea, que todo lo que se publique en Venezuela tiene que estar o en un podcast, o en Instagram, o en Twitter, o en un blog, ya sea en La Gran Aldea o en Lo Da Vinci. Y esos son los intelectuales de hoy en día. Son más intelectuales de blogs o de tweets que intelectuales de libros. Y no para decir que uno es mejor que el otro, porque a veces también los libros carecen de ese contenido. Pero es esa cuestión del intelectual de ser también figura pública, lo que hablamos al principio. Y eso en el caso general. Pero en cuestiones filosóficas, yo considero que el panorama venezolano es muy hermenéutico. ¿Por qué lo digo? Porque figuras de la Universidad Central, como por ejemplo Novis Navas, el profesor Luis Marciales, son hermeneutas. Figuras de la Universidad Católica Andrés Bello son hermeneutas, el profesor Lorena, por ejemplo. Incluso figuras dentro de la Universidad Metropolitana, la profesora María Rodríguez Toro, o cuando daba clases el profesor Oscar Vallés, siguen los pasos de Gadamer, por ejemplo. Entonces yo considero que en Venezuela la hermenéutica ha sido el paradigma filosófico que ha predominado. Obviamente en años anteriores temas como el marxismo, por ejemplo, o parte del psicoanálisis eran muy bien recibidos y se estudiaban muchísimo. Pero a nivel filosófico o de producción literaria filosófica, considero que todos son muy, muy, muy hermeneutas. Eso en el sentido filosófico. En el sentido general eso. O sea, en el sentido general yo considero que la gente no tiene un panorama intelectual, sino lo que quiere hacer es generar likes y views, porque aquí todos son liberales. O sea, todos, tú le preguntas a quien sea, tú le preguntas a Rafael Arraiz Lucas, tú le preguntas a la gente en el podcast Entre Medias, que es con esta Ana Milagros, tú le preguntas a quien sea, y te van a hablar de políticas o de ideas liberales, por ejemplo. Entonces, eso, a nivel general, ese sería como el panorama, y a nivel filosófico. Sí, bueno, creo que es un tema interesante, pero tampoco nos gustaría como extendernos mucho. Yo creo que, como tú dices, en el ámbito público, sobre todo, yo diría que algo que caracteriza al mundo intelectual en Venezuela es que los dos tópicos obsesivos del venezolano son la política y la historia. Y la historia política, es decir, la historia de nuestra política. Entonces, está muy interesante, pero siento que hay como una falta de profundidad en muchos temas que no son esos.
e incluso creo que en estas dos aristas, la historia de nuestra política y nuestra historia en líneas generales, creo que son dos tópicos que se tratan de una forma muy normativa, ¿no? O sea, el estudio de los dictadores, el estudio de los militares, el mal militarista, el estudio de el personalismo político en Venezuela. Entonces creo que hay unos lugares comunes que, precisamente porque son lugares comunes, se vuelven como carentes de problematicidad, carentes de profundidad, y eso no me gusta. Yo no sé si hablaría de una hegemonía hermenéutica o una especie de panorama hermenéutico, pero más que hermenéutico a nivel filosófico yo hablaría de cierto panorama humanista. O sea, y del humanismo más como simple, pues, ¿no? O sea, un humanismo liberal, quiero decir. O sea, yo no necesariamente soy un antiliberal o un iliberal, pero sí que me parecen chocantes ciertas posturas que son como humanistas liberales que son un poquito ingenuas, ¿no? O sea, estuvimos hablando aquí de la normatividad que establecen, ¿no? Bueno, desde este terreno seguro yo estudio la normalidad de estos casos, estudio este problema. Y bueno, siento que carecen de rigurosidad muchas veces y bueno, que me parecen muy, muy lamentables, ¿no? O sea, así describiría el panorama venezolano intelectual. Pero también considero que, por ejemplo, eso de humanista yo discrepo un poquito porque muchos de los estudios recientes de la universidad, por ejemplo, la UCAP, son Ujú. sobre el posthumanismo y la filosofía cyborg. Por ejemplo, el profesor Humberto Valdivieso y la profesora Lorena Rojas Parma, perdón, publicaron hace muy, muy, muy poco un libro que se llama Filosofía Cyborg. Su último libro, que fue un libro compilatorio, se llama Next Imaginar el Post-Presente, donde hablan temas de posthumanismo y transhumanismo. Claro, puede ser para hacer una recuperación del humanismo. O sea, no me los he leído todos, pero sí siento que es como que por lo menos se está dando como que ese paso. O sea, donde hay más filosofía humanista, pero filosofía humanista ignorante es en la Universidad Metropolitana. ¿En qué sentido? Sí, En que no saben por qué son humanistas, más allá de una vocación religiosa, pero se defiende el humanismo. Entonces, es eso, pero no defienden el humanismo porque sea bueno, lo defienden porque es una idea anexa a esta idea liberal de hombre individual, racional, libre y egoísta y en competencia. Y por eso hablan del humanismo. De resto, no. O para esta exacto. cuestión también de los derechos humanos, que también es importante recalcarlo. En Venezuela la cuestión de los derechos humanos es un tema muy importante, pero no se hace filosofía de los derechos humanos, sino que se toman y ya. Se toman como medida de crítica más que como medida de reflexión filosófica. Nadie se Sí, pregunta como por los derechos humanos. declaraciones de principio. Exacto. Nadie reflexiona sobre los derechos humanos. Solamente dicen, aquí están los derechos humanos, se están o no cumpliendo. Y ya, nadie piensa sobre los derechos Exacto. humanos. Nosotros tenemos una amiga que se llama Cita de Abreu que hizo su tesis sobre esta posibilidad real de los derechos humanos. Justamente problematizando el tema. Pero aquí en Venezuela no, Es- aquí en Venezuela no se reflexiona sobre los derechos humanos. Somos humanistas, pero no se reflexiona sobre los derechos humanos porque no sabemos por qué somos humanistas. No sabemos. Sí sabemos por qué, o sea, sí sabemos por qué queremos denunciar la falta de derechos humanos, pero no sabemos qué son los derechos humanos. Es muy, o sea, Exacto. puede sonar un poco apático, pero a un nivel fundamental no lo discutimos. O sea, siempre se dice, no, aquí falta derechos humanos, pero ¿qué son los derechos humanos? No, son los derechos inalienables de la persona. ¿Qué persona? Tu persona, mi persona. O sea, y aquí entramos en otras cosas, o sea, entramos en otros ámbitos filosóficos que no se han tocado porque no saben tocarlo. Por ejemplo, la Universidad Metropolitana, más allá de cualquier inclinación religiosa. Entonces, es eso. Yo siento que tenemos esta cuestión de comprensión muy alzada en la hermenéutica, pero sí, estas ideas liberales y de este ser humano, pero este ser humano como residuo del proceso liberal, que se defiende como Exacto. principio, pero siempre es residuo. Exacto. Es que yo concuerdo contigo, o sea, creo que lo dices muy bien en el punto en el que son principios que se afirman y ya, que no se problematizan. Es decir, el humano, el ser racional, el hombre como hombre libre, ¿no? La propia idea de libertad, la propia idea de derechos humanos son principios que nunca se toman en cuenta de forma problemática.
O sea, yo creo que ese es el principal problema. Son temas que siempre se dan por supuesto y se afirman en cualquier evento público, en cualquier publicación de un libro nuevo. Siempre te vas a topar con esos temas. Siempre. Y ya, y son principios que nunca vas a problematizar, que no se problematizan, y eso también es lo que me molesta un poco, o lo que me choca, al igual que como tú lo dices. Y con respecto a la hermenéutica, yo he estado leyendo a Jean-Luc Nancy y me impresiona ese hombre, sinceramente. Pero esto ya se escapa un poquito del tema, pero es que él cuando hace unas críticas a la hermenéutica, en última instancia está haciendo una crítica al humanismo que subyace. Y bueno, el señor lo aborda de una forma increíble, pero también es un tema que creo que se escapa un poquito de lo de... Se desvía un pelo. Sí, pero es eso. Porque yo creo que lo que está haciendo la gente de la UNCAP, profesores y filósofos Ujú. y psicólogos de la UNCAP, es justamente tomar este proceso hermenéutico, pero desplazar el humanismo. O sea, ¿cómo podemos hacer poshumanismo? O sea, ¿cómo podemos pensar más allá del hombre? Claro, todavía sigue implícita esa idea humanista, pero por lo menos ya estamos viendo principios, si se siguen desarrollando sus últimas consecuencias, que van saliendo de ese humanismo. Pero claro, no podemos comparar una escuela de filosofía, o sea, fuerte, por así decirlo, de la católica, Sí, con la de la metropolitana, que bueno, no tiene ni para competir, sí, no tiene no nada. tiene... Sí, lamentablemente tiene sus deficiencias fuertes. Sí, entonces es eso, o sea, siento concha, le estamos viendo estos primeros, por lo menos en la zona intelectual venezolana filosófica, estos primeros pasos hacia un poshumanismo, un pensar más allá del humanismo. Pero en las... Además, Ajá, la hermenéutica de Gadamer es humanista, por cierto. O sea, tú dices que, por ejemplo, la profesora Lorena u otros allí, profesores, tienen una formación, bueno, no sé, hermenéutica gadameriana, y uno dice, bueno, en la hermenéutica gadameriana hay un humanismo fuerte. Que bueno, no sé cómo entra en diálogo, que me imagino que va a entra en un diálogo interesante con el tema del poshumanismo, pero bueno, no conozco. claro, pero es eso, en estas zonas intelectuales filosóficas en Venezuela, o por lo menos en la capital, eso es lo que se ve. Pero a nivel general, es lo que tú dices, un humanismo irreflexivo que es consecuencia de un liberalismo mal pensado, con la única o el único propósito de generar likes, de denunciar lo que ya se ha denunciado muchas veces y querer decir lo que ya se dijo muchas veces. Esto quedó guardado en mi memoria por lo tan peupérrimo que fue. Y es que Ok. cuando yo fui a una de las charlas, que fue un debate, perdón, que fue realizado en conmemoración de las primarias, antes del proceso de las elecciones en las primarias, e invitaron a distintas personas. Invitaron a influencers con obviamente títulos en maestría en políticas públicas en Oxford o Ujú. eh, maestría en comunicación política o análisis político, u otros políticos y otros sí militantes políticos. Pero uno de los ponentes dijo algo que me pareció hasta ofensivo. Y fue que se paró y dijo, porque en este proceso de primarias no importa si eres de derecha o izquierda, lo importante es votar para salir de esto. Y yo digo, ok, tienes un punto, pero lo que dices no es nada nuevo. O sea, ¿hasta qué punto de querer no, o sea, volvemos a lo de Heidegger, hablas tanto pero no dices nada, repites lo que ya se hizo tantas veces, con la única intención de generar un suspiro en tus oyentes, de tener más likes, de decir, yo sí lo apoyo, tiene razón, cuando lo que ha dicho él lo han dicho miles de personas antes. Entonces tenemos este humanismo irreflexivo en esta panorámica intelectual venezolana en general, no solo la filosófica, a través de un liberalismo irreflexivo y una comprensión muy baja de lo que realmente queremos. O sea, más allá de tener likes, porque yo estoy viendo todos estos podcasts de política o todas estas nuevas formas de comunicación de la política y lo que hacen es eso. Hacen es, alaban lo que no deberían alabar y utilizan un formato que lo único que hace es generar más likes y ya. Sí, Porque además, perdón, yo, son figuras públicas. Además son comediantes que se montan en stand-up. Además son gente que hace live en TikTok. Además son gente
que está metida en la escena influencer venezolana. O sea, es difícil. O sea, das una imagen de la política y al mismo tiempo eres influencer. O sea, eres influencer político. Esto es una categoría que habría que pensarla, en verdad. Y también la categoría del político influencer. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Eso ya es otro tema. Deberíamos hacer un capítulo aparte solo hablando de Venezuela. Sí, en realidad sí. Con ejemplos y, o sea, para criticar o cosas así, estaría fino. Vale, esto ha sido todo. Ya hemos hablado mucho. Son muchos temas. Teníamos otros temas guardados, pero posiblemente los realizaremos en un siguiente episodio de Conversaciones Filosóficas Random. Eso ya sería el volumen 3. Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta acá, por escucharnos. Nos encantaría saber sus opiniones acerca de todos estos temas que discutimos el día de hoy. Queremos decir también nuevamente feliz año y que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, en Instagram como Caracas Crítica, en Twitter o X como también @CaracasCrítica, porque vamos a estar anunciando nuevo contenido que les podría interesar para finales de este mes y principios del mes que viene. Entonces, por favor, estén al tanto de nuestras redes sociales. Y sin nada más que agregar, gracias Ernesto por todo. Gracias, Jan. Gracias a las personas que nos escucharon y llegaron hasta aquí. Y bueno, muchísimas gracias y chaito.